Bueno, buenas noches. Damos comienzo a este encuentro titulado Lupus Juvenil, mirada ampliada desde la inmunología. Les comparto la coordinación con la doctora Viviana Mastri. Viviana es jefa del Servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Reumatología por la oportunidad de participar en este espacio. Y antes de empezar, queremos felicitar, hoy nos hemos enterado que hay un equipo argentino ha resultado ganador del Premio de Innovación PANLAR 2020. El premio se le otorgó por el trabajo impresión 3D de dispositivos para mejorar la vida de pacientes con enfermedades reumáticas. Los autores son el doctor César Graf, Leandro Sino, Raúl Paniego y Gustavo Rodríguez Gil. Y la validación del proyecto, la doctora Cecilia Asnal, Anastasia Seco y Vanessa Cosentino. Así que a todos ellos, felicitaciones y un aplauso virtual para todos. Bueno, la disertación de hoy es parte del capítulo pediátrico del Visiting Professor de la provincia de Buenos Aires, que estaba convocado para los días 3 y 4 de abril de este año, que bueno, por obvias razones vinculadas a la pandemia no se pudo hacer. Así que el capítulo de hoy, titulado Lupus Juvenil, mirada ampliada desde la inmunología, está a cargo del doctor Matías Oleastro, que es realmente un honor presentarlo. Matías es especialista en inmunología pediátrica y jefe de clínica médica en inmunología en el Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Nacional de Pediatría, doctor Juan Garrahan. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por tu participación. Muy bien, bueno, me sumo al agradecimiento a la Comisión de la Sociedad Argentina de Reumatología y especialmente a Alejandra y Viviana por haber compartido conmigo esta decisión y esta invitación para poder participar de esta disertación. Así que les agradezco enormemente. Vamos a dar comienzo a la disertación, vamos a estar más o menos una hora, calculo, unos 60, por ahí unos 70 minutos. Y antes de empezar, quería hacer un comentario acerca del desarrollo de la disertación. La idea, bueno, no sé cómo están habituados ustedes a compartir las disertaciones, ya sea presenciales o virtuales, pero la idea mía cuando encaré esta disertación era de alguna forma transmitirles de una manera abierta, totalmente descontracturada, lo que yo podía volcar en una disertación para básicamente reumatólogos, sabiendo de que puede haber reumatólogos de adultos y reumatólogos que hacen pediatría, y como hablamos recién, otras especialidades que hacen a la atención del paciente con lupus, o incluso desde una mirada desde la clínica general, ya sea de los que asisten adultos como de los que hacen clínica pediátrica. Entonces, la idea no era hacer un raconto de la situación que puede dar al título, que es el lupus juvenil, y dentro de ello una valoración de los aspectos inmunológicos y básicamente de lo que es el lupus monogénico. Es decir, podría haber que del 2020, de hace unos pocos tiempos, donde hay una revisión absoluta de lo que es el lupus en general y del lupus monogénico y juvenil, y podría haber desarrollado con mis comentarios o mi visión de lo que es el artículo, los detalles de lo que está narrado en ese artículo. Así que la idea es no volcar el conocimiento de esa forma, sino para los que me conocen ya saben más o menos cómo trabajo, pero para todos aquellos que no me conocen, lo que quiero transmitir en estos 60, 70 minutos es volcarles en estas diapositivas lo que hago cotidianamente. Para los que no me conocen, yo trabajo hay alguien que me está cambiando, ahí está. Yo trabajo en dedicación exclusiva, no exclusiva, pero dedicación prolongada en el hospital Garrahan, como bien me habían dicho, y me dedico básicamente en el 95% de mi actividad
a las inmunodeficiencias primarias. Y dentro de esa actividad asistencial de inmunodeficiencias primarias vamos a ver que tenemos puntos o tópicos de conexión con distintas especialidades, en este caso con la reumatología. Entonces lo que quiero transmitirles es un poco la experiencia de cómo es mi trabajo en lo que hace los aspectos de esta vinculación en una asistencia interdisciplinaria, no multidisciplinaria, como si estuviéramos de alguna forma todos los que estamos reunidos aquí afrontando un desafío diagnóstico de un paciente en una reunión interdisciplinaria donde todos aportan el conocimiento de la patología, entendiendo que por ahí estamos discutiendo por un paciente que se sospecha que puede tener un lupus monogénico, y el reumatólogo va a hacer su aporte, el nefrólogo va a hacer su aporte, el dermatólogo va a hacer su aporte, y así cada especialidad. Y bueno, la idea es que en esa reunión virtual que podemos imaginar, yo esté como inmunólogo dando mi aporte de cómo ve la inmunología lo que es el lupus juvenil. Esto como inicio de comentario. Ojalá puedan entender este sentido de la disertación de esa forma. Vamos a desarrollar algunos conceptos del lupus juvenil, generalidades, algo de nomenclatura. Muchas de las cosas que hablo, quizás los reumatólogos que están asistiendo virtualmente van a tener conceptos mucho mejor que los míos, más actualizados, y es probable que incluso hasta cometan algún error de conceptos o de definiciones, porque realmente yo no hago reumatología, y sin lugar a dudas no voy a poder estar hablando con la actualización y los conceptos tan claros como tiene el reumatólogo. ¿De acuerdo? Pero bueno, la idea es llevar un hilo de secuencias en la charla. Vamos a abordar a las inmunodeficiencias primarias, no para que ustedes adquieran conocimiento de las inmunodeficiencias primarias, que no es el sentido, sino para tomar como ejemplo de pensamiento al modelo que uno lleva de cómo asiste desde el punto de vista de pensamiento intelectual a un paciente, y tomarlo como un ejemplo de que eso puede ser, no digo que sea lo mejor ni nada por el estilo, lo que hago, pero sí que puedan ser de alguna forma, que puedan ver cómo es el accionar de un trabajo desde la inmunología. Y vamos a describir algunos casos clínicos, seleccioné algunos que hemos compartido en el hospital. Hay muchos más casos, se hace imposible para ser didácticos llenar con todos los casos clínicos, y lo tomé de una forma como para ver cómo fuimos desarrollando la actividad asistencial y el pensamiento a través de los años, sobre todo de los que ya tenemos más o menos unos 30 años en la especialidad. Para ir empezando, esto para los reumatólogos, vuelvo a insistir, mucho más actualizado ellos, pero es para darle inicio a la charla. El lupus se entiende como una enfermedad autoinmune, multiorgánica, de evolución crónica, que es una enfermedad que es un gran desafío desde el punto de vista clínico, asistencial y terapéutico, no solamente por lo complejo de la enfermedad en sí y la severidad que puede alcanzar, sino también por la diversidad que expresa esta enfermedad, una diversidad en sus presentaciones clínicas, lo que nosotros llamamos fenotipo, ¿sí? Una enfermedad que tiene un curso evolutivo también dispar, pero que bueno, tiene más o menos, bastante bien organizado y con revisiones periódicas de lo que son los criterios que ustedes como reumatólogos conocen bien, los criterios para abordar un diagnóstico, con una publicación muy reciente de una revaloración de criterios de entrada para pensar en la enfermedad, y luego una serie de valoraciones clínicas y de exámenes complementarias para finalmente poder tener cierta especificidad de decir que el paciente que estamos valorando tiene un lupus eritematoso. Dentro de esta definición de lupus, nosotros lo que vamos a ver es que, sin lugar a duda, como lo dice la definición, es una enfermedad inmunomediada o autoinmune, y en donde básicamente la inmunopatogénesis de la enfermedad está dada por una pérdida de la tolerancia. Y no es la idea entrar en tolerancia, pero básicamente eso significa que el sistema inmune de alguna forma pierde la capacidad para reconocer lo propio como tal, y cuando el sistema inmune reconoce algo que no es propio, lo que genera es una respuesta inmune dirigida a ese gatillo o a ese desencadenante, básicamente lo que llamamos antígenos.
en este caso, autoantígenos para despertar una respuesta de autoinmunidad. Esa pérdida o esa inmunopatogénesis del lupus está bien hoy conocida, bien conocida. Si bien hay muchos conceptos conocidos, tiene que ver con una sobreactivación de linfocitos T, especialmente linfocitos T normales o autorreactivos, linfocitos B también normales o autorreactivos, con la producción de algo que es fundamental en lupus, que son los distintos anticuerpos, pero básicamente, como vemos aquí, los anticuerpos dirigidos hacia los ácidos nucleicos, al ADN, el ARN o a proteínas. Bien, entonces estaba hablando de la inmunopatogénesis, de la pérdida de tolerancia, con la activación de linfocitos T, la activación de linfocitos B con la producción de autoanticuerpos, una regulación positiva de una señalización mediada por el interferón, que hace que todo el efecto del interferón se vea sobreactivado, y eso tiene que ver mucho con lo que pasa en lupus. Muchos conocen de esto por una entidad que llaman interferonopatías. Un defecto en lo que hace a la muerte celular, conocida como apoptosis celular, especialmente por las células T, B y otras células efectoras del sistema inmune, y algo conocido de hace mucho tiempo que tiene que ver con la inmunoeliminación de los distritos celulares, ya sean nucleicos o citoplasmáticos, con el sistema complemento como uno de los mecanismos gatillantes de la pérdida de la tolerancia. Esto es como una introducción global de definición y de los aspectos inmunológicos. Cuando uno valora el lupus como otras entidades, como muchas enfermedades, y esto, el avance de los conocimientos nos ha aclarado mucho de ello, pero básicamente el lupus por muchos años lo fue, y en cierto aspecto la gran mayoría de los lupus lo siguen siendo, es una enfermedad que uno lo representa bajo un modelo de una etiología multifactorial o compleja. Es decir, que se tienen que dar varias condiciones para que una persona, un individuo pueda desarrollar el fenotipo de lupus. En este modelo hay una condición genética, ¿de acuerdo?, que posiblemente sea la presencia de lo que nosotros denominamos locus de riesgo, que es una variable de nuestra condición genética que nos hace más susceptibles a desarrollar tal enfermedad. Es un gen que da susceptibilidad, que influye para que se desarrolle la enfermedad, pero que no es determinante. Su presencia no condiciona la enfermedad, sino que un estado para que bajo otros factores, por eso multifactorial, se desarrolle la enfermedad. Y esto es algo que en lupus está muy conocido, de las primeras observaciones que hablaban de la agregación familiar, o la tasa de concordancia en gemelos monocigotos, que hablaba de que había más posibilidad de presentar lupus en ciertas familias, y después todas las publicaciones, que me imagino que los reumatólogos las manejan bien, que tienen que ver con los SNPs o los polimorfismos de ciertos genes, ya sea del complejo mayor de histocompatibilidad o fuera del complejo mayor de histocompatibilidad, con numerosos genes que tienen que ver, la gran mayoría de ellos, con el sistema inmune, en donde más o menos se entiende hoy en día, al 2020, que hay más de 100 locus o genes que tienen alguna variante génica que hacen de esa persona con mayor riesgo para desarrollar lupus. En esa condición genética, asociada a una condición ambiental, por llamarla de alguna forma, aunque puede ser en el ambiente del propio organismo, ya sean hormonas, alguna infección, luz ultravioleta, la calidad de la alimentación y la dieta, el efecto de alguna toxina o de radiaciones, como para nombrar algunos de estos factores ambientales no genéticos, que actuarían como desencadenante, ¿sí?, para que se lleve a cabo una pérdida de la tolerancia, como habíamos dicho, y la activación de esos distintos mecanismos de la inmunopatogénesis, que va a llevar en definitiva a uno de los eventos principales del lupus, que es la síntesis de autoanticuerpos, y a la lesión tisular, y como vimos en la definición, de distintos órganos o vísceras o tejidos. Y en definitiva, eso definir el lupus. Esto hace que en alguna condición genética determinada, cuando la condición ambiental se presenta, el paciente desarrolla esa pérdida de tolerancia pasando de un estado de salud asintomático a un estado sintomático de manifestaciones y de enfermedad. Quiero agregar un concepto que lo vamos a desarrollar bien, pero que cada vez
en la relación de las enfermedades génicas y de susceptibilidad a determinados fenotipos tiene cada vez más importancia y más conocimiento, tiene que ver con esto que es que combinaciones de pequeñas cantidades de variantes, es decir, la combinación, la sumatoria de distintos locus de riesgo, alcanzarían sin una participación tan importante de otros factores ambientales para generar una enfermedad. Es decir, mientras más condiciones sumatorias de riesgo, no estoy hablando de defectos genéticos, sino de riesgo, se presentan en un individuo, alcanzarían para desarrollar una enfermedad sin el accionar de otros factores clásicos en esta teoría multifactorial. Esto es lo que llamamos efecto dosis o efecto aditivo de una susceptibilidad de riesgo. Vamos a después ver un ejemplo y van a ver que va a quedar mucho más claro en la presentación de un caso clínico. Este modelo multifactorial se contrapone con el modelo monogénico de las enfermedades monogénicas, en donde la condición genética ya no es de riesgo, sino que el defecto genético condiciona la enfermedad, es la causa de la enfermedad. ¿Sí? Acá podría haber una aclaración, es que no todo defecto genético desarrolla un fenotipo, y eso tiene que ver con la penetrancia o la expresividad de una enfermedad. Entonces, en esta condición, con un defecto genético de alta penetrancia, ¿sí?, el paciente, sin estar condicionado por otro factor, va a desarrollar el fenotipo de la enfermedad, ya sea desde lo clínico como de su laboratorio. En este contexto, definimos al lupus bajo esta entidad como lupus monogénico, y al ser una enfermedad monogénica, básicamente es una enfermedad que presenta una herencia bajo las leyes clásicas mendelianas, ya sea autosómica recesiva y autosómica dominante. Entonces, me voy a permitir, aún frente a reumatólogos, tomar algunas definiciones que tienen que ver con la charla. Puede ser que ustedes puedan tener mejor conocimiento de esta nomenclatura, pero bueno, básicamente lupus juvenil, que tiene que ver con el nombre y el título de la disertación, tiene que ver con este comienzo de las manifestaciones clínicas del lupus en los individuos menores de 16 años de vida. Puede ser que encuentren algún artículo que hable de 18 años, faltan todavía definiciones claras, pero básicamente se toman los 16 años de vida para definir al lupus juvenil, que va en contra de aquel que empieza su debut de manifestaciones en la adultez, o lo conocido como lupus de comienzo del adulto. Después hay una serie de términos que aparecen en la literatura y que a veces uno los usa en lo cotidiano, que tiene que ver con hablar del lupus-like o el lupus símil, es decir, que se parece al lupus, o los síndromes de lupus eritematoso sistémicos, que tiene que ver un poco como uno llama a otras entidades en las cuales el fenotipo clínico hace que uno podría decir que un 80 o 90% de las manifestaciones o de las alteraciones que uno observa a nivel de los hallazgos de laboratorio son compatibles con tal enfermedad, pero que le falta a ese individuo, quizás puede ser evolutivo, pero le falta al momento de la observación algunos de las manifestaciones o hallazgos que hacen a la enfermedad con un criterio de especificidad mucho más alto. Entonces, bajo esos términos, para denominarlo a ese paciente de alguna forma, a veces utilizamos lo de lupus-like o síndrome lúpico. Esto también se superpone a veces con otra entidad que aparece en la literatura y que nosotros vemos mucho desde el punto de vista inmunológico, que es el síndrome autoinmune múltiple, en el cual se define aquel individuo que presenta 2 o más fenómenos autoinmunes, ya sea en forma evolutiva o simultánea. Sin lugar a duda que nadie va a estar pensando en un lupus en un paciente que tiene una tiroiditis autoinmune y una hepatitis autoinmune. Para nada es un lupus-like, ni es un síndrome lúpico, ni es un lupus. ¿De acuerdo? Pero en otras situaciones, alguno de estos 2 fenómenos autoinmunes puede involucrar situaciones clásicas del lupus, como puede ser un FAM positivo y una anemia hemolítica, un FAM positivo y algún otro evento, y puede hacer, en lo que hace a la asistencia del paciente, a pensarlo o abordarlo desde el punto de vista de la sospecha de un lupus. Otro de las definiciones, diría yo, de algunos artículos que hablan de los que se llaman lupus seronegativos,
La verdad que hay que tener mucho cuidado con estas presentaciones, pero básicamente se refieren a pacientes que presentan características casi indistintibles del lupus, por ejemplo, que puede ser una nefritis lúpica, unas citopenias hemáticas bien características, alguna manifestación cutánea muy característica del lupus, pero que sin embargo no se acompaña en ese momento de la valoración de lo tan característico necesario que son los autoanticuerpos, especialmente el FAN y posteriormente el anti-DNA de doble cadena. ¿De acuerdo? Y es referido en la literatura como los lupus seronegativos. Y por último, en lo que hace a la charla principalmente, tiene que ver con el lupus monogénico o mendeliano, y tiene que ver con la charla porque básicamente los lupus monogénicos son aquellos, como casi todas las enfermedades monogénicas, podría estar hablando para la enfermedad inflamatoria intestinal para los gastroenterólogos, y podría estar hablando del Crohn y de la colitis ulcerosa bajo el mismo término, podría estar hablando con neurólogos y el Guillain-Barré, podría estar hablando con hepatólogos y las hepatitis autoinmunes, y así con distintas especialidades que hacen al descubrimiento de enfermedades monogénicas, que tiene que ver con que, a un término que se refiere a los individuos que presentan variantes génicas, patogénicas, o altamente patogénicas, lo vamos a ver luego, que estas variantes se heredan de los progenitores o que se van a transmitir a la descendencia por una forma mendeliana, como había dicho, ya sea dominante o recesiva, y que esta variante se encuentra en un solo gen. Ya no es locus de riesgo, ni sumatoria de locus, ni hay factores ambientales que lo condicionan. Esta sería la definición de lupus eritematoso monogénico. Entonces, ahora voy a contarles un poco, quiero que se hagan de alguna forma cómplices de cómo uno trabaja en lo cotidiano, para que ustedes puedan ver cómo uno aborda situaciones de complejidad diagnóstica. Solamente para introducirlos, para que sepan por qué les hablo yo con esta visión, básicamente un inmunólogo pediatra que hace asistencia se dedica a las inmunodeficiencias primarias, que son, ahí pueden ver, unas 404 entidades, esto es una clasificación actualizada del 2019, y son enfermedades monogénicas, por lo cual uno cotidianamente está asistiendo bajo la sospecha de estar frente a un paciente con una enfermedad hereditaria monogénica. Entonces, básicamente, esta es la actividad nuestra. Hay unos 430 genes que son los que originan, que causan deleterios, que causan estas entidades, y que la inmunodeficiencia, no viene al caso ahora, puede asentar en cualquiera de los efectores del sistema inmune. Nosotros tenemos esto que es un poco como el catálogo de las inmunodeficiencias primarias, como pueden ver esto es reciente del 2019, en donde esas 404 entidades se agrupan en 10 categorías según las características. Es decir, algunas de estas 404, 60 irán acá, otras 30 irán acá, etcétera, etcétera. Son distintas categorías que según compartan similitudes en los defectos inmunológicos son agrupadas como tales. ¿Sí? Por dar ejemplo, acá pueden ver enfermedades por desregulación inmune, es decir, todas aquellas entidades donde la regulación de la respuesta inmune se ve alterada. Acá pueden ver deficiencia del sistema complemento, sin lugar a duda que están involucradas todas aquellas deficiencias monogénicas del sistema complemento, sea efector o regulatorio, para nombrar alguna y detallar alguna de las categorías. Entonces, antes de empezar con el desarrollo de esto, quiero valorar un concepto que tiene que ver con algo que uno lo ve siempre y que es lo que genera gran dificultad, que es la heterogeneidad genética alélica, que es la situación en la cual distintas variantes en un mismo gen, tengo un solo gen, pero que tiene distintas alteraciones en su secuencia, que puede generar distintos fenotipos clínicos. Una variante determinada en este gen me da un fenotipo determinado, podría ser lupus eritematoso. El mismo gen, pero con otra información génica dentro, me puede dar otro fenotipo, como puede llegar a ser quizás, ¿sí?, un síndrome de Acadi-Gutiérrez, por nombrar algún ejemplo. Eso es lo que se llama heterogeneidad génica alela, que se contrapone a lo que es la heterogeneidad genética, pero de locus, ya no de alelos. Es decir,
distintos genes que se encuentran afectados pueden dar el mismo fenotipo. Y es un poco a la charla de hoy. Yo lo que estoy abordando hoy en la disertación es el lupus juvenil o monogénico, si bien es lo mismo, voy a hablar del lupus monogénico, que puede estar condicionado por defectos en el gen A, pero también puede estar condicionado en defectos en el gen B y defectos en el gen C. ¿Cuál es la importancia de esto? Muchísimas. Pero hay una que es asistencial bien práctica, que quizás la inmunopatogénesis que genera el gen A no es la misma que el gen B. Sin lugar a duda que si dan un lupus, va a haber autoanticuerpos, pérdida de la tolerancia, etc. Pero quizás la intimidad de la fisiopatogenia sea diferente. Y el conocer la forma precisa en que se desarrolla una determinada entidad puede hacer a pensar o elaborar o decidir estrategias terapéuticas precisas y dirigidas para esa situación génica particular. Bien, no solo las inmunodeficiencias primarias, esos 430 genes son los que dan inmunodeficiencias primarias, sino que el sistema inmune tiene 1562 genes, ¿de acuerdo? Y hay solamente de esos genes, 847 son genes que son exclusivos del sistema inmune, que son necesarios para que se desarrolle y para que funcione el sistema inmune. Esos genes, acá pueden ver cómo se los clasifica según su actividad y su función, no viene al caso, y que aproximadamente el 20% de los genes inmunes tienen asociada una enfermedad conocida. ¿De acuerdo? Más o menos vemos eso. Y algo también que uno ve en los últimos años es que cada año, por presentaciones en congresos o por publicaciones en la bibliografía, más o menos incorporamos unas 10 a 15 nuevas entidades como inmunodeficiencias primarias, es decir, un fenotipo determinado condicionado por un defecto génico de un gen que se ubica en el sistema inmune. Cuando uno aborda, esto es la práctica diaria, esto es lo de todos los días mío en el hospital asistiendo a pacientes internados o en el ámbito ambulatorio, cuando uno aborda para arribar al diagnóstico de un paciente si tiene o no una inmunodeficiencia primaria, como todo acto médico, lo aborda con la observación de las manifestaciones clínicas. Y en inmunodeficiencias primarias, los pacientes con inmunodeficiencias primarias monogénicas son individuos que desarrollan infecciones, pero además desarrollan autoinmunidad, inflamación, linfoproliferación, alergia o hipersensibilidad. Algunos de ellos tienen manifestaciones no inmunológicas que hacen a un cuadro sindromático, y muchos de ellos, por tratarse de enfermedades hereditarias, tienen antecedentes familiares de hermanos o hermanas, o padres o tíos o primos, con un cuadro de manifestaciones semejantes. ¿Sí? Entonces, si ustedes elaboran un interrogatorio y una asistencia de este paciente, van a tener en la historia personal y en la enfermedad actual estos cuadros de manifestaciones, van a tener el antecedente familiar y van a tener dentro de esto lo que es el examen físico, y si esto es semiología, le va a permitir a ustedes quizás definir un fenotipo de presentación. Si ustedes, y ya vamos a hacer el primer punto de contacto con la inmunología, la reumatología, tiene que ver con que los pacientes con inmunodeficiencias primarias en un 25-50% de los casos tienen autoinmunidad, y estamos hablando de lupus, que es una enfermedad por excelencia autoinmune. Que un 30-60% de los pacientes con inmunodeficiencia tienen inflamación, y que un 10 a 15% de los pacientes tienen linfoproliferación. Por lo tanto, yo, como inmunólogo, voy a poder estar enfrentado en la camilla o en la cama con un paciente que presente manifestaciones que no son las clásicamente pensadas en la inmunodeficiencia primaria, como son las infecciones. ¿De acuerdo? Y en este contexto, yo puedo elaborar, o mejor dicho, el paciente puede manifestar un perfil de lo que podría ser a priori definido como un síndrome lúpico, sospecha de un lupus, etcétera, para el abordaje. Una vez que tengo el fenotipo clínico, lo que hago es la utilización racional de los exámenes complementarios. Nosotros como inmunólogos tenemos la capacidad de valorar, hacer valoraciones inmunológicas, y vamos a valorar cómo se comporta cuantitativamente y funcionalmente el fagocito o los fagocitos si fuera necesario,
el sistema complemento, los linfocitos natural killer, el linfocito T, el linfocito B, los linfocitos T reactivos y otros efectores del sistema inmune. Y lo que vamos a hacer es valorar recuentos celulares, fenotipos celulares, concentraciones séricas, ejemplo, inmunoglobulinas, complemento, etc. Expresiones moleculares en la superficie de una célula o en el interior, determinaciones serológicas, dentro de ellas los autoanticuerpos, valorar el funcionamiento de ciertas vías de activación o de señalización celular, mecanismos que hacen a la regulación del sistema inmune, mecanismos que hacen a los mecanismos microbicidas para matar los gérmenes, diversos estudios funcionales y algunos estudios quizás no de sangre sino histológicos, valorando inmunomarcación, citología, que también hablan del sistema inmune. Entonces, bajo esto, tengo los exámenes complementarios que me ayudan a elaborar y seguir el camino del abordaje de presunción diagnóstica. También puedo tener algunas valoraciones inmunológicas, puedo tener imágenes, tomografías, rayos, etcétera, etcétera, pero no lo quiero hacer muy largo. El tercer punto es, si dijimos que son básicamente enfermedades monogénicas, voy a tratar de identificar el defecto génico que está determinando este fenotipo al cual yo me estoy enfrentando. Y para eso tengo que contar con un laboratorio de biología molecular o de genética clínica que me va a permitir, a través de distintas metodologías, valorar cómo se encuentra el gen que tengo como candidato. En una primera instancia, tengo lo que se llama secuenciación del gen individual, candidato, a través de una metodología que es el SANGEN. Esto es, creo que el paciente tiene un defecto en tal gen, solicito que el laboratorio secuencie ese gen. ¿De acuerdo? Es bien dirigido, se secuencia un gen. Si el gen no da como resultado la identificación de una variante patogénica, tengo que ofrecer un gen alternativo y secuenciarlo nuevamente. Entonces esto es muy bueno en calidad, pero es muy tedioso en el tiempo y en la técnica. Esto, por suerte, hace unos años, se ha visto facilitado por las llamadas secuenciaciones de nueva generación, que tiene que ver con secuenciar simultáneamente, en paralelo, numerosos genes. Y eso uno lo puede hacer a través de tres modalidades. Los llamados paneles de genes candidatos, es decir, en un panel yo incorporo los genes que creo que debo estudiar. 10, 20, 30, 100, 400, 600 genes. Ese panel de alguna forma tiene que estar identificado en función del fenotipo que voy a estudiar. Si yo quiero estudiar un panel para lupus, tengo que incorporar los genes que están descritos para lupus monogénico. No puedo estar incorporando los genes de diabetes monogénica, porque si no, no voy a tener resultados. La diagramación del panel la hace uno, ¿de acuerdo? Parece sencillo, le darían ganas a uno de incorporar todos los genes, pero eso no es tan fácil. Una segunda alternativa es lo que se llama la secuenciación total del exoma. Exoma es aquellas regiones codificantes del genoma, es decir, lo que va a hacer que se sintetice una proteína. Eso es el WES. Entonces, de esta forma, secuencio en paralelo todas las regiones codificantes de todos los genes del genoma humano. Esto es enorme y luego tengo que ir a analizar eso para ver si obtengo información. Y más complejo aún es la secuenciación total, pero del todo el exoma. Perdón, acá, ¿sí? Esto es exoma del genoma. O sea, total. Estos son los exones y estos son todo el genoma. Es decir, lo que es codificante y lo que no es codificante. En la práctica clínica, uno valora básicamente los paneles y el WES. ¿Cuál es la posibilidad de identificar mediante esta metodología alguna alteración génica? Bueno, primero tiene que ver con las capacidades de selección del fenotipo. Si yo quiero estudiar para lupus monogénico y la selección del paciente no lo hago bien, incluso con los criterios, pongo todo paciente que tiene proteinuria, hematuria y, una dermatosis tal, y bueno, yo puedo incorporar 100 pacientes con el mejor panel
con los mejores genes, pero lo más probable con ese criterio de inclusión o con ese fenotipo no voy a obtener datos. En cambio, si soy más riguroso con los criterios de inclusión del paciente, que le exijo ya un FAN, un anti-DNA, una presentación clínica precoz de lupus juvenil, y bueno, lo más probable es que en ese grupo de pacientes seleccionados el panel me pueda arrojar algún dato positivo. Además de esto, que es fundamental, hay distintas metodologías utilizadas, esto es bien técnico, y algo que también es muy importante es la capacidad de análisis. Esto tiene que ver no solamente con la metodología que analiza, sino con la persona del laboratorio de biología molecular o de genética clínica que va a encarar el análisis de este estudio. Y esto parece mínimo, pero es fundamental, no solo por la experiencia que tiene que tener, sino su capacidad de ir a buscar información para determinar lo que encontró, si realmente es o no la causa del fenotipo. Generalmente, tanto en la literatura como en la experiencia que tenemos nosotros en el hospital, si la pregunta sería, ¿la variante identificada define la causa? Más o menos cada 100 pacientes uno encuentra 30 que se ha identificado un defecto génico que es el causante de la enfermedad del fenotipo que estamos asistiendo, ¿sí? Esto que ven acá, que son los predictores, son herramientas que tiene el que analiza para valorar si lo que se encontró o no tiene peso patogénico o no tiene peso patogénico. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en un mismo gen, la documentación, estoy hablando de lo que está registrado en la base de datos informáticas o en las publicaciones, un mismo gen puede tener una variante de riesgo de susceptibilidad, lo cual no define una enfermedad, pero también ese mismo gen podrá tener descrito o estar registrado con variantes patogénicas que sí son las que causan la enfermedad. Entonces, cuando uno obtiene un resultado de una secuenciación, va a tener que diferenciar si ese hallazgo tiene que ver con una variante de riesgo o tiene que ver con una variante patogénica. En un punto no define enfermedad, en cambio en el otro da diagnóstico de certeza. Bien, para terminar con lo que es el abordaje diagnóstico, en alguna situación, esto para nada es cotidiano, cuando uno encuentra un defecto o más que un defecto, cuando uno documenta una secuencia en un gen determinada y se pregunta si realmente eso es lo que condiciona o no una enfermedad, porque no está descrita en publicaciones, no hay antecedentes de pacientes con la misma mutación, no está en la base de datos, y uno no sabe qué peso darle a esa información, lo que puede hacer son valoraciones funcionales. Esto es importante porque uno se cree que con el advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva, ¿sí?, de panel, de exoma y de genoma, se acaba el abordaje diagnóstico ahí, y para nada. Hay toda una metodología de valoración funcional que se debe hacer para determinar que realmente esa proteína bajo esa secuencia es disfuncionante. Y acá hay muchas metodologías, muchísimas, esto lo van a ver mucho en los trabajos publicados de investigación molecular, pero que nosotros usamos mucho lo que en inmunología hablamos de las vías de señalización, que las podemos valorar por citometría de flujo, pero especialmente a través de una metodología que es la PCR digital. Y puse, por ejemplo, de PCR digital, un ejemplo que nosotros utilizamos y que se utiliza para valorar la función de ciertas proteínas con distintas secuencias de aminoácidos como consecuencia de distintas secuencias de nucleótidos. En este caso es lo que llamamos la signature, ¿sí?, del interferón. Se toman células del paciente y se mide, tras estimularlo o no estimularlo a distintos tiempos, cómo generan transcriptos, ¿sí?, conocidos de ARN que tienen que generarse tras la estimulación. Si esta es una célula, y estos son los receptores para interferón, y yo le incorporo interferón, yo sé, por conocer la vía de señalización del interferón, que en definitiva voy a llevar una estimulación de genes respondedores al interferón para sintetizar distintos ARN mensajeros de distintos mediadores de la respuesta del interferón. Entonces, si yo tomo células, las estimulo, y por PCR digital valoro la cantidad
de estos ARN o de transcriptos y los comparo con el no estimulado o con un control, puedo determinar, por ejemplo, si estos están disminuidos, normal o, lo que nos interesan, lupus aumentados. Entonces, si estos transcriptos están aumentados, yo podría decir que de alguna forma o hay mucho interferón o alguna de estas moléculas está trabajando de forma exagerada. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver, en este caso, como ejemplo, las interferonopatías. Bien, entonces, en definitiva, estos pasos en el abordaje diagnóstico tienen que hacernos llegar a el diagnóstico de certeza del paciente. Bien, vamos al primer caso. A este primer caso clínico lo situé viejo, en el año 95, para ver cómo ha evolucionado el pensamiento. Se trata de un varón que a los 7 años le documentan una esplenomegalia que se hace persistente, incluso por la cual es sometido a una esplenectomía. A los 10 años se le hace el diagnóstico de una trombocitopenia inmune, que es corticosensible. A los 12 años se le identifican linfadenopatías superficiales que se hacen persistentes en el tiempo. Tiene episodios recurrentes de neutropenia y a los 15 años se le define una anemia autoinmune Kunz positiva, también corticosensible. Inicia una valoración inmunológica más cercana. En la evolución de los 16 años desarrolla artritis y sinovitis, valoradas por un reumatólogo, úlceras orales, persisten con las citopenias caracterizadas como autoinmune, se observa una linfocitosis en sus hemogramas, con una médula ósea normal, no infiltrada, el hallazgo en sangre, en orina de una proteinuria, un estado de hipergamma-globulinemia y un consumo, o por lo menos un descenso, de los componentes C3 y C4 de complemento. Con lo cual hace a la sospecha de un lupus, por lo cual la valoración de autoanticuerpos determina la presencia o la positividad de un FAN, lo mismo que un anti-DNA, que si soy sincero tengo que decir que en algunas determinaciones fue positivo y evolutivamente en otras fue negativo, con anticuerpos anticardiolipina del tipo IgG, incluso con un AMA antiactina positivo. Esto estoy en el año 1995. En ese año sale una publicación, la gente francesa del Hospital de Niños de París, fíjense, año 95, en donde dicen, identifican a un síndrome linfoproliferativo, fíjense lo que tiene mi paciente, y de autoinmunidad, condicionado por mutaciones en una molécula que se llama FAS. FAS es una molécula en la superficie de los linfocitos que al unirse al FAS ligando gatilla, no lo voy a hacer muy tedioso, gatilla una señal de muerte en esta célula y de esta forma son eliminados linfocitos activados o linfocitos autorreactivos. ¿Sí? Entonces, si esta molécula FAS falla, esta vía de eliminación de linfocitos autorreactivos T y B no se da, y recordemos que esto tiene mucho que ver con la inmunopatogénesis de la enfermedad autoinmune y del lupus. Entonces, revisando lo que es FAS es un defecto en el gen TNRF receptor superfamilia 6, que da este cuadro de síndrome linfoproliferativo autoinmune, mayor riesgo a linfoma, pero que da un cuadro que puede ser indistinguido, ¿sí?, del lupus o un cuadro de autoinmunidad múltiple. En el laboratorio está la clínica, en el laboratorio vamos a ver un estado de hipergamma, como vimos en nuestro paciente, y que existe algo muy característico que es el aumento de estos linfocitos TCR, linfocitos T, con TCR positivos, que no expresan ni CD4 ni CD8, cuyo valor normal en los individuos normales es menor del 1.5%. Si uno valora esa muerte inducida por FAS, ve que los linfocitos T y B, como dijimos del gráfico, está disminuida, es decir, esos linfocitos no se mueren, y una característica es que en sangre, FAS soluble, el que se libera en la sangre, tanto como la interleuquina 10 y la vitamina B12, se encuentran aumentados. Si vuelvo a mi paciente, ahí tienen lo linfoproliferativo y lo autoinmune del paciente, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue valorar esa población de linfocitos T, alfa, beta positivos, pero CD4 negativos, CD8 positivos, y si dije que lo normal era 1.5, acá estoy viendo
que el paciente presentaba 6%, lo cual nos permitía seguir avanzando en la sospecha de un defecto monogénico para ello. Por lo tanto, hicimos un estudio de apoptosis in vitro, mediada por FAS, porque hay muchas apoptosis, y pueden ver que en el control, en un estado basal, mientras más color veo abajo es porque más células incorporan el iodouro de propidio, y eso es muerte por apoptosis, y fíjense cómo el control con el estímulo tiene un 76% de su población celular, ¿sí?, con muerte, mientras que el paciente solo un 16%. Es decir, que hay un 60% de células que no han fallecido, y esos son células que escapan a la apoptosis. Por lo tanto, seguimos en nuestro camino de secuenciación, y en el año 1995, por la técnica de Sanger, pensamos por la publicación en FAS, y se encuentra una variante génica muy compleja, heterocigota, de una enfermedad que se da cuando el paciente tiene información heterocigota, y podemos arribar al diagnóstico de certeza en este niño de un defecto en FAS con un cuadro de síndrome linfoproliferativo autoinmune que en algún momento de su evolución nos planteó el desafío de si no se trataba de un lupus. Después pudimos contribuir de alguna forma en el conocimiento de esta enfermedad con una publicación de más casos y ver cómo se heredaba esta entidad. Y si hablamos de FAS, tenemos que hablar de su ligando, como pueden ver acá, ¿sí?, que es el que gatilla a que la vía FAS lleve a la apoptosis. Y como pueden ver, tiene su gen, que es también de la familia del TNF, que da un cuadro parecido al lupus, al ALPS, pero que también da un cuadro de autoinmunidad o de lupus-like con autoanticuerpos y hipocomplementemia. El cuadro de laboratorio es muy parecido, no hay doble negativos aumentados, sino que son normales. La apoptosis es normal, los dobles negativos también pueden estar aumentados, y el FAS ligando soluble no suele ser elevado. Y fíjense que hay una publicación ya en el año 1996, yo estaba hablando de mi paciente en el 95, con una mutación en el ligando FAS en un paciente con lupus eritematoso y un cuadro de linfoproliferación asociado. Bien, es decir, que del año 95 o antes al 2013 y 2016, ¿sí?, que es cuando me invitaron a participar también en esta actividad en La Plata, aquellos que fueron lo recordarán, en el año 2013, hablé y di una disertación sobre parece un lupus, pero no lo es. Y en aquel momento que presenté a algún paciente de estos, se conocían como defectos monogénicos, fíjense, a estos genes, ¿sí?, acá están los del complemento, que son uno de los primeros, como causas de lupus monogénico o de lupus-like en la clínica. Si pongo 2016 es porque en el año 2016 hay una publicación para nosotros como inmunólogos de alguien de mucha referencia como es Kate Sullivan, en donde en una revisión presenta en el año 2016, fíjense, no es para que lo vean, esto lo pueden tener, la cantidad ya de genes que han sido identificados como causa de lupus monogénico o de enfermedad que se parece al lupus. Fíjense la enormidad de genes que ya al año 96 fueron descritas. Bien, dejamos el pasado y nos vamos al presente, pasado reciente. Se trata de una niña, que es la tercera hija de padres sanos no consanguíneos, con familiares sanos, que a los 8 años de edad se le diagnostica una anemia hemolítica autoinmune, CUNS positiva, y que de los 9 a los 12 años va desarrollando un cuadro de inflamación persistente, con un estado de hiperglobulinemia GIA, con valores de complemento ligeramente descendidos, el C3, quizás más marcados el C4, fíjense, ya en pensar en estar asistiendo a este paciente y pensar en la posibilidad de un lupus, con la valoración de autoanticuerpos que fueron negativos en algunos momentos evolutivos, sin embargo, positivos en varios de ellos, con otras manifestaciones de autoinmunidad y otras negativas, ¿sí?, y que el anti-DNA de doble cadena fue negativo, sin embargo, en un periodo de su evolución arrojó un resultado positivo. Compleja la niña, porque además tenía un compromiso renal por una nefrocalcinosis, lo cual evidenciaba una proteinuria que no ayudaba a los diagnósticos diferenciales. Bueno, tenía un cuadro
clínico que escapaba al lupus clásico con una baja talla, etc. Y no tenía ciertas manifestaciones clásicas del lupus, como son la cutánea, la articular, la del sistema nervioso central, la cardíaca o la pulmonar, y que fue sometida a una corticoterapia importante y que después fue refractaria y que requirió escalonar en la terapéutica. Entonces esta paciente, esto es muy reciente, fue valorada en el 2019, y estoy hablando los últimos meses de 2019, con análisis en principios de este año, por un panel, esto es un panel que utilizamos en el Hospital Garrahan, en el cual cada uno de estos es un gen que están relacionados a las inmunodeficiencias primarias que yo les había hablado. No son los 430 genes, son unos 120 y algo de genes, y como pueden ver, hay un gen que se llama LRBA, en donde nosotros en nuestra paciente encontramos que la paciente presentaba 2 variantes patogénicas distintas, en lo que llamamos heterocigota compuesto, y que cada una de ellas estaba evidenciada en cada uno de los padres, lo cual ella había heredado de los padres cada una de estas variantes génicas. Lo cual, lo que nos llevó a ver es qué había descrito sobre estas variantes en este gen en pacientes con qué fenotipo. ¿Sí? Pudimos llegar al diagnóstico de certeza de un defecto, de una inmunodeficiencia primaria por defecto en el RBA, con un fenotipo muy semejante a un lupus. ¿Qué sabemos del RBA? Que participa en la señalización de CTLA4, y la señalización de CTLA4 involucra 2 moléculas principales, que son CTLA4 principalmente, ahí tienen, y el RBA, que intervienen en un mecanismo de control de la activación linfocitaria. Si CD80-86 se liga al CD28 de un linfocito que está en vías de activación, el linfocito T se activa. Si en cambio el CD80 y el CD86 de la célula presentadora de antígeno, cuando quiere activar a una célula, la célula T responde con un ligando que es CTLA4, esta célula no se activa y se inhibe. Por lo tanto, es un mecanismo CTLA4, señalización de CTLA4, de regulación para la no activación. Y dijimos que en el lupus lo que hay es una sobreactivación. De alguna forma, CTLA4 evita que un paciente desarrolle o tenga posibilidades de un lupus. Y algo importante es que CTLA4, que está en la superficie, se endocita, se incorpora al endosoma y va a ser degradado. Pero el RBA inhibe la degradación para que nuevamente sea expuesto a la superficie. Por lo tanto, la deficiencia de LRBA no puede evitar la degradación por el lisosoma y hace que CTLA4 se degrade y no pueda ser expresado. Por lo tanto, el fenotipo de la deficiencia del RBA que tiene nuestra paciente conlleva a una deficiencia secundaria del regulador CTLA4. Como pueden ver, las 2 entidades se encuentran dentro de lo que es la categoría de enfermedades por desregulación del sistema inmune. Matías, van 50 minutos, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Entonces, LRBA, deficiencia autosómica recesiva, inmunodeficiencia primaria, con posibilidad de autoinmunidad, con una característica de hallazgos de laboratorio clásicos, como pueden ver ahí, ¿sí? Y que recientemente, en una publicación del 2020, pueden ver cómo la deficiencia de LRBA es una nueva causa de lupus monogénico. Es un paciente con un lupus de presentación menor de 16 años, con un FAM positivo de patrón homogéneo y que presentó a lo largo de la evolución, porque al principio era negativo, un anti-DNA de doble cadena positivo en la parte más evolutiva de su enfermedad. Entonces ya el LRBA es incorporado como una causa que puede desarrollar un fenotipo de lupus monogénico juvenil. ¿Sí? Y esto es importante, lo había hablado hoy, que si uno sabe la inmunopatogénesis de esta enfermedad, existe un producto, ustedes los reumatólogos lo conocen muy bien, lo usan incluso más que nosotros, que es la molécula de CTLA4 unida a una inmunoglobulina que podría hacer frente a la falta de expresión por la deficiencia del RBA. Bien, la deficiencia de CTLA4 también es una inmunodeficiencia por desregulación, la clínica es muy parecida, no existe hoy en día
lupus monogénico juvenil por deficiencia CTLA4, pero sí van a encontrar en la literatura mucho vínculo entre el CTLA4 y el lupus, como los referidos lupus de riesgo, el ratón deficiente en CTLA4 que tiene un fenotipo parecido al lupus, y estudios en donde valoran la disfunción de CTLA4 en pacientes con lupus, pero que no tienen el defecto génico, sino que es disfuncional. Por lo tanto, no sería nada raro ver que en los próximos años alguien publique alguna situación de un lupus monogénico juvenil por alguna variante patogénica en esta molécula. Bien, presente, eso era también el presente. Sí, de 2013 que di esa charla en La Plata, fíjense cómo han cambiado la concepción de los defectos moleculares en función de dónde está el gen y dónde trabajaría esa proteína en las distintas vías del complemento, del interferón, como habíamos hablado, de la autotolerancia, y de algo nuevo que empieza a surgir, que son las rasopatías, ¿sí? U otras vías que tienen que ver con la activación linfocitaria. La idea es no entrar en detalle, ahí tienen una publicación reciente, con una muy buena revaloración de todos estos aspectos génicos, uno por uno, para entender lo que está descrito hoy en día, la clínica, la valoración y los principales hallazgos de laboratorio. Así que les sugiero ver esta publicación como una buena revaloración y review de este aspecto monogénico, que podría haber sido la disertación. Visto de otra forma, es lo mismo, son los mismos genes, pero que los diferencian en los que pertenecen principalmente las interferonopatías y aquellos que además tienen autoinmunidad como fenómeno importante. Es una forma gráfica de representar lo mismo en función de la clínica. Y vamos al último caso, para ir terminando, tiene que ver con el presente y el futuro. Es una niña, y no lo presento porque no tiene un lupus, ni un lupus light, ni un lupus seronegativo, ni nada que se parezca a un lupus. ¿De acuerdo? Pero lo quiero presentar como un modelo de pensamiento en esto de que es el abordaje de una enfermedad con potencial monogénico. Ya no estoy hablando ni siquiera de inmunodeficiencia primaria, pero vamos a ver algún vínculo. Es una niña que desarrolla una enfermedad de Crohn de inicio precoz al año de vida, lo cual hace a la sospecha de una enfermedad monogénica, que tiene un curso severo, también hacia la sospecha de enfermedad monogénica, que es refractaria a las terapéuticas iniciales de corticoterapia, lo cual hace también al pensamiento de una enfermedad monogénica de base, que además asocia otros eventos que no son clásicos de la enfermedad de Crohn, como es una hipoplasia pulmonar, un hipotiroidismo central y algo sí inmunomediado como puede ser un episodio de eritema nodoso. En el laboratorio es una niña que ha mostrado casi siempre leucocitosis, hiperplaquetosis, parámetros de inflamación, hipergama. Sin embargo, toda la valoración de autoanticuerpos ha sido negativa. Una vez que estudiamos las manifestaciones y las valoraciones inmunológicas, es sometida a un exoma completo, gracias a una colaboración con un laboratorio que es Virginia, por un protocolo de investigación que desarrollamos con la gente de gastroenterología para enfermedad inflamatoria intestinal, esto es muy reciente, y la variación de todos los genes, o de todas las regiones exómicas que codifican, notificó una variante heterocigota, este es el wild type, o sea el normal, y una variante M161, alanina, friendship, que alarga, incorpora 46 bases nuevas, ¿de acuerdo? En un gen que se llama SOX1. Entonces lo primero que hacemos, esto es para que vean el pensamiento y la modalidad de trabajo, lo primero que hacemos es ir a ver si ese gen está descrito o incorporado dentro de los 430 genes de nuestro catálogo. Y sin embargo, la búsqueda nos da negativas. No es un gen descrito en inmunodeficiencias primarias. Entonces empezamos a valorar un poco más qué significa ese hallazgo, si lo debemos descartar o le debemos dar importancia para la definición del caso. SOX es un gen que está en el sistema inmune, y que regula la fosforilación de la señalización de interferón. Epa, ya el interferón me interesa para lupus, o para autoinmunidad, o para inflamación, y SOX evita la fosforilación de STAT para que
no esté siempre generando expresión de los genes respondedores al interferón. Por lo tanto, si SOX no trabajara bien, esta vía estaría activada como está activada en las interferonopatías. Entonces lo que vamos a hacer es revisar la bibliografía y vemos que en el mismo artículo del año 2016 de nuestra colega Kate Sullivan, inmunóloga, ya ella lo pone en una tabla a SOX1 como uno de los genes implicados en enfermedades autoinmunes o en lupus eritematoso sistémico. ¿De acuerdo? Después hay otras publicaciones que hablan de SOX y su relación, como pueden ver acá, algo ya más reciente, de un defecto en la señalización del interferón que puede contribuir en la patogénesis del lupus. Puede contribuir, para nada estaba diciendo de que es un lupus monogénico. Entonces y sabemos que SOX tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con la regulación de la vía de señalización de interferón y que fue de alguna forma ya identificado como un locus posible de susceptibilidad. ¿Pero es realmente un locus de susceptibilidad lo que encontramos o es una variante génica patogénica que da la enfermedad? Entonces revisamos otro artículo muy reciente, este artículo tiene menos de un mes, y nada menos que en Nature, donde un gran consorcio de cientos de autores, búsquenlo y vean la cantidad de autores, vieron que sobre 1.318 individuos con sospecha de inmunodeficiencia que no tenían caracterización genética, tomaron a 886, que eran los casos índice, es decir, no a los padres, no a los hermanos, al caso índice y la familia, identificaron en el 10% de estos 886 una variante génica en los genes conocidos para las 404 entidades o los 430 genes de inmunodeficiencia. Sin embargo, en un apartado hacen referencia a la presencia de nuevas, ¿sí?, variantes monogénicas de alta penetrancia en el gen SOX. Es decir, habla de genes no incorporados conocidos, pero que variantes monogénicas de alta presencia podrían estar involucrados en el perfil de estos pacientes que eran alta sospecha de inmunodeficiencias primarias. Algo que nos seguía vinculando a esta molécula o este gen con un estado de inmunodeficiencia. Y por último, y esto tengo que ser muy cauto por la información que estoy poniendo, esto es reciente, de menos de 10 días, por una casualidad, en realidad nos enteramos porque tenemos conexión con esta gente de la Universidad de Buenos Aires y con un becario y un asistente que está trabajando en una universidad también amiga nuestra como es la de Freiburg, Alemania, hicieron una valoración de ciertos pacientes con un fenotipo que ahora vamos a ver, identificaron y hicieron estudios funcionales y vimos que identificaron variantes en SOX en cuadros fenotípicos que fueron estos de los pacientes. Es poca la información que tenemos, pero si ven acá está incorporado que algunos de estos pacientes tenían lupus sistémico. Y lo que vemos en estas 5 familias que ellos describen es que una familia tiene la misma mutación en el mismo estado de heterocigota que la nuestra, un white type y la misma mutación. Por lo cual, esto nos motiva a que otros grupos también están estudiando la funcionalidad. Y ellos vieron que en estudios funcionales esa proteína es disfuncional con una activación de distintos mecanismos inmunes que pueden hacer a todo este fenotipo que tiene que ver de alguna forma inmunomediado. Para ir terminando y para ir complejizando un poco la situación, no solamente encontramos una mutación heterocigota en SOX, sino que encontramos también una mutación o variante patogénica, creemos, en otro gen que es IFIH1. IFIH1 también es una inmunodeficiencia primaria, pero los reumatólogos la conocen porque es asociada al síndrome de Arcadi-Gutiérrez variante 7 y también a una interferonopatía que es el síndrome de Singleton-Merten, ¿de acuerdo? Entonces, es una molécula conocida por cuadros inflamatorios o autoinmunes y que nosotros también lo tenemos incorporado los inmunólogos como un defecto de la inmunidad innata o autoinflamatoria. Y la niña presentaba, además de SOX, otra posibilidad de ir sumando susceptibilidades génicas. Además de SOX y de HI1-FI1, encontramos una variante también a considerar en otro gen,
que es el gen LPIN, que también está incorporado como una enfermedad autoinflamatoria y que regula el inflamasoma, todos conocemos bien, y que fenotípicamente está asociado al síndrome de Majeed, que todos conocen bien, ¿sí? Al síndrome de Arcadi-Gutiérrez, a un cuadro de paraparesia espástica. Incluso hay publicaciones más recientes en pacientes con pioderma gangrenoso y abscesos estériles, o sea, bien situaciones de inflamación motivados por la interleuquina 1. Y que recientemente, año 2019, en una revisión de nuevas presentaciones génicas, un grupo describe a un paciente con una enfermedad de Still de comienzo del adulto con una variante heterocigota en este gen. En definitiva, tenemos un paciente con una carga génica, no sabemos si patogénica o no de susceptibilidad, pero todo aditivo que podría dar la condición fenotípica de esta paciente, que no es un lupus, es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero que nos plantea cómo la vamos a seguir en cuanto al seguimiento, el monitoreo, si tenemos que hacerle valoraciones en cuanto a los fenotipos descritos para estos genes, con FAN y anti-DNA y estudios de orina y controles dermatológicos y nefrológicos más reglados en función del conocimiento génico y ver si eso nos permitirá en el futuro alguna terapéutica. Entonces, para ir terminando, vamos resumiendo, el lupus básicamente tiene aproximadamente unos 100 locus o genes reconocidos de susceptibilidad que ayudan, pero que no determinan la enfermedad, que hay más o menos de los lupus juveniles, un 10% de ellos son monogénicos, y de estos monogénicos hoy en día aproximadamente hay unos 39 genes que causan la enfermedad monogénica del lupus de presentación juvenil. Que el diagnóstico de certeza tiene que ver con la correcta interpretación de las manifestaciones clínicas, esto es semiología, valorar siempre los antecedentes familiares, más antecedentes familiares, mayor posibilidad de enfermedad monogénica, hacer una valoración más amplia, que no solamente se acote a la valoración de complemento y de autoanticuerpos, indicadores de enfermedad, sino que uno puede valorar otros aspectos de la inmunidad, tener bien claros los criterios para la solicitud de estudios genéticos, porque si incorporamos a estudiar pacientes que no tienen bien categorización desde el punto de vista de los criterios, no vamos a obtener diagnósticos, y en algunos casos dudosos, como nos pasó en el caso 3, la necesidad de algún estudio funcional para que nos determinen si el hallazgo tiene implicancias en el accionar de la proteína o no. Y que eso nos puede determinar de alguna forma si podemos ofrecer un tratamiento quizás no estándar en función del hallazgo inmunológico, y abordar no solamente al paciente, sino a familiares que por temas evolutivos todavía pueden llegar a ser asintomáticos o de pocos síntomas, y que un diagnóstico precoz nos va a permitir cuidarlos y abordarlos de una mejor manera. Entonces, esa es la importancia de un diagnóstico preciso de certeza de una enfermedad monogénica. Para terminar, solamente comentarios, no hay tiempo, ¿sí? Saber que también podemos estar enfrentados en la clínica no solamente a autoinmunidad, infección, linfoproliferación, sino a este cuadro de fiebre, esplenomegalia, citopenias, disminución del fibrinógeno o aumento de triglicéridos, con aumento considerado de la ferritina, ya lo van reconociendo ustedes, con disfunción de la actividad del linfocito natural killer o aumento del receptor de interleuquina 2, con eventos citológicos de hemofagocitosis, o sea, fagocitosis de glóbulos rojos por los fagocitos, y que puede asociar una hepatitis, coagulopatía o hipogama. Esto es otro punto de contacto entre la inmunología y la reumatología, porque para nosotros como inmunólogos, ante esta situación vamos a pensar en las linfocitosis hemofagocíticas primarias, una serie de 15 a 20 entidades que dan este cuadro monogénico hereditario, pero que se superpone o se encuentra con lo que ven los reumatólogos, que es el síndrome de activación macrofágica, que comparten parte de estos criterios con algunas variables distintas, pero saber que el lupus juvenil también se asocia al síndrome de activación macrofágica, aproximadamente entre un 5 a 10% de los pacientes con lupus juvenil desarrollan un síndrome de activación macrofágica, y de este porcentaje, el 50 a 70 lo pueden hacer en el debut. Es decir, distinto es
que en la evolución desarrolla el MAS, pero ya tiene el diagnóstico de lupus, nadie va a estar pensando en un defecto inmunitario, pero si debuta vamos a estar tanto los reumatólogos como los infectólogos, como los inmunólogos, como los oncólogos, determinando si este cuadro de linfostiocytosis o de activación macrofágica, en qué contexto se está dando. Así que esto es otro punto de encuentro entre la inmunología y la reumatología, además de otros por otras situaciones. Para terminar, sí, y estar a tiempo, quiero agradecer a gente del laboratorio de inmunología de mi hospital, especialmente la gente del laboratorio, que hacen a los estudios de secuenciación, o en este caso de identificación de defectos de apoptosis, o vías y fenotipos linfocitarios, y a la gente de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? A María Belén Elmejún, que con su equipo permitieron información sobre este nuevo conocimiento sobre SOX. Así que les agradezco y creo que pasamos a comentarios, preguntas, ¿sí? Así que tenemos 10-15 minutos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. No sé si me escuchan. Bueno, tengo algunas preguntas y un caso también para comentarte. Lamentamos que no se pueda ver tu imagen, Matías. Para todos los que están presentes no se puede ver por un problema de la cámara, no es que lo estamos prohibiendo nosotros a él. La situación de COVID, viste, estamos todos con barba, con el jogging y fue medio proceso. Bueno, bien, a ver, por ejemplo, ¿estos pacientes pueden escapar el diagnóstico hasta la edad adulta, Matías? Sí, buena pregunta. La respuesta es dos enumerados. Una es, sí puede escapar. Uno no puede ser tajante y decir que el 100% de las enfermedades monogénicas tienen presentación en la niñez o hasta la edad adulta. Eso es incorrecto para toda enfermedad, diría, monogénica. ¿Por qué? Dentro de esta variabilidad de defectos monogénicos están los llamados defectos hipomórficos. Es decir, son aquellos cuya consecuencia en la funcionalidad de la proteína es variable o menor que lo que son los defectos deleterios o nulos, que anulan la función de la proteína. Y es bien conocido para otras entidades que adultos previamente sanos pueden debutar manifestaciones y que se corrobore que tiene que ver con un defecto monogénico. Así que la respuesta es, no es imposible, pero es poco probable, ¿de acuerdo? La posibilidad de contar hoy en día con estos estudios de secuenciación génica en paralelo masiva ha llenado, pero plagado la literatura de situaciones de adultos con enfermedades monogénicas. Así que sí, debe ser considerado. Ahí es importante abordar si hay antecedentes familiares, un hijo, un hermano, un padre con una situación parecida, o si el fenotipo clínico, además de lupus, presenta algo distinto, que uno pueda pensar en una enfermedad un poquito más compleja. Pero sí, hay que pensarlo. Los adultos no escapan al pensamiento de enfermedades monogénicas de debut en la adultez. Ok, voy a ir diciendo las preguntas más o menos con el tema parecido. Por ejemplo, preguntan si hay alguna publicación, por ejemplo, de... A ver, se perdió el audio. ¿Se perdió? ¿Me escuchás? Se perdió ahora? el audio. ¿Me escuchás? No, se perdió el audio. ¿Hola? Y yo te escucho bien ahora. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿ahora me escuchás? Sí, perfecto. Evolución de estos pacientes en la edad adulta. ¿Hay alguna publicación? Vale. Sí, no hay, yo no encontré, capaz que habría que buscarla un poquito con ese objetivo, capaz que uno la identifica, pero sí uno ve en distintas publicaciones que hacen la enfermedad juvenil o monogénica, y al igual que otras enfermedades monogénicas, las enfermedades monogénicas en general tienden a ser de evolución más grave, más severa, más refractaria a la medicación. Eso es casi un clásico para distintas entidades. Un Crohn monogénico suele ser de presentación precoz, de sintomatología más severa, más refractario a la terapéutica estandarizada,
¿de acuerdo? Más complicaciones, más requerimientos de cirugías, por nombrarte un ejemplo, pero así te podría nombrar otras entidades. En lupus, yo no he visto trabajos por ahora que estén, pero sin lugar a duda que hay alguien que lo debe estar haciendo, sobre todo alguien de adulto que tiene que hacerlo retrospectivamente, de acuerdo a esto. Pero en general uno podría pensar que la identificación monogénica podría estar dando posibilidades a una situación clínica empeorada precozmente o evolutivamente. Sí, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. En cuanto, por ejemplo, si tenemos un paciente con un diagnóstico de lupus, un lupus común para los reumatólogos, y lo tratamos como tal, ¿sí? Esos pacientes, ¿cómo evolucionarían si son monogénicos? Bueno, es un poco lo mismo. Sí. Uno podría empezar de que si es monogénico, una de las posibilidades es que la terapéutica no esté resultando. ¿De acuerdo? Vos pensás que por ahí estás valorando un tratamiento, algo muy global, y por ahí la fisiopatogenia o la inmunopatogénica pasa por un punto blanco que la medicación no es tan fuerte. ¿De acuerdo? Pero bueno, son comentarios globales que uno puede hacer en ese sentido. ¿Sí? Eso no quiere decir que todo paciente adulto que es refractario, tiene evolución severa, sea monogénico, para nada. Para nada. Hay otros factores inmunológicos y no inmunológicos que condicionan, y ustedes lo conocen muy bien, que son modificadores de la evolución de un fenotipo. ¿De acuerdo? Incluso otras situaciones génicas que no son defectos. ¿Sí? Genes modificadores se llaman esos. Locus de modificación fenotípica. Bueno, por ejemplo, pacientes derivados de hematología habitualmente con citopenias autoinmunes que responden, son no respondedores o responden parcialmente, ¿sí? Sí, claro que sí. Que no tienen ningún anticuerpo, ¿merecen el genético? Sí, a ver, para nosotros es algo, me están escuchando mis residentes, para nosotros es algo clásico, de la asistencia diaria, de tener por semana una consulta de pacientes con citopenias hemáticas autoinmunes, ya sea simultáneas o evolutivas, lo que definimos como síndrome de Evans. Hay como enunciados inmunológicos nuevos que dicen que todo paciente que presenta un síndrome de Evans, o sea, citopenias hemáticas autoinmunes en su evolución, que es refractaria, recurrente, ¿de acuerdo? Tiene una posibilidad de enfermedad monogénica en un gen inmunológico inmune aproximadamente del 50 al 60%. Desde que nosotros estos mensajes los hemos distribuido en el hospital y hemos tenido los primeros casos ya hace unos años de esta identificación de genes en enfermedades de citopenias hemáticas, ha motivado que ahora todo paciente con este fenotipo hematológico es casi abordado desde el inicio, desde la inmunología, de la hematología como de la inmunología. Sí, claro que sí. Y cada vez se describen más genes. Y muchos de los genes descritos son genes para síndrome de Evans. Si ustedes recuerdan, no van a recordar la diapositiva de Alemania, dentro del fenotipo de SOX está el lupus eritematoso y ahí pegadito está el síndrome de Evans también. Pero así les puedo nombrar una serie de 15 a 20 genes más. Así que sí. Ok, ¿y en el país dónde se solicitan estos estudios? También preguntan. Si se refieren a los estudios de secuenciación masiva, bueno, a ver, antes era solamente del ámbito público, yo tengo conocimiento de lo que hace a pediatría de nuestro hospital Garrahan, desconozco si algún otro centro asistencial en público lo está haciendo, pero hoy en día son estudios de laboratorio que son ofrecidos por numerosos laboratorios particulares. Hay muchos laboratorios en Buenos Aires que ofrecen, ustedes se pueden meter en la página web de los laboratorios, en el área de diagnóstico genético o de biología molecular, ver qué determinaciones ofrecen y van a ver que les van a ofrecer panel o exoma. Panel le va a determinar cuántos genes y para qué tipo de fenotipo, y el exoma es la secuenciación de todo el exoma. Hay muchos laboratorios. Yo le nombré uno que es Virginia, pero hay otros laboratorios, no quiero nombrarlos a todos, pero Lab Medicina, etcétera,
y si tienen los pacientes obra social, no es más que hacer un informe clínico del fenotipo, y que uno cree que es necesario la identificación génica para determinar un seguimiento y quizás un tratamiento, como para solicitarlo y que la obra social lo cubra. Nosotros no solamente lo hemos logrado de obras sociales, de prepaga, sino también a través de obras sociales provinciales. Así que sería un poco. El tema es la selección del paciente que realmente lo requiere. Si no, van a estar haciendo estudios en lupus o situaciones fenotípicas multifactoriales donde no van a encontrar, o van a encontrar algo que no se sepa interpretar y le pongan el rótulo de defecto genético cuando no corresponde. ¿De acuerdo? Eso también hay que tener mucho, pero mucho cuidado de eso. Pero sí, hoy en día diría que es accesible. Y si uno, no sé hasta dónde llega esto, pero si están en alguna provincia o en alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, los laboratorios trabajan en red, sacan la sangre o el DNA y lo transfieren a un centro de referencia donde se hace el estudio y vuelve al laboratorio de procedencia. Así que hoy en día sería el mecanismo ante la sospecha de una enfermedad monogénica. Bien. Bueno, tengo varias más, no sé cómo vamos. Si No tengo problema. Bueno, ¿han tenido pacientes con mutaciones NFKB1? Sí. ¿Con cuál? NFKB1, sí. Sí. A ver, dentro de los genes que yo puse en las valoraciones de monogénicos, hay muchos genes que están ahí que nosotros hemos tenido identificación de variantes patogénicas, pero no con fenotipo lupus. Por nombrar uno, por nombrar complemento, por nombrar NFKB1, que es un mediador de la activación y de la señalización tanto del linfocito T, el linfocito B, pero no lo hemos visto con fenotipo lupus. Lo que presenta es lo que nosotros llamamos fenotipo inmunodeficiencia común variable, es decir, hipogamaglobulinemia, infecciones, y en ese contexto algún fenómeno de inflamación o de autoinmunidad, pero que no alcanza la autoinmunidad como para la sospecha de lupus en nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Okay. Pero sí, diría que es una de las causas clásicas de defecto inmune en las inmunodeficiencias comunes variables. Bueno, te cuento un caso porque está en el medio de las preguntas, pero no lo quiero dejar pasar porque es largo. Así que es una niña, un paciente de 9 años con diagnóstico renal. ¿Me escuchas bien? 9 años. 9 años, perfecto. Sí. No sé el sexo, no, con 9 años de inicio grave, con compromiso renal, hematológico, pulmonar, con retraso madurativo leve, refractaria al rituximab, a los pulsos calculo de corticoides, de plasmaféresis y gamma globulina. En el transcurso de su enfermedad hizo una enteropatía severa por citomegalovirus y un síndrome de activación macrofágica. Se pensó en un lupus monogénico con una inmunodeficiencia disregulatoria. Perfecto. Ante la falta de respuesta a la secuencia, pensaron en un trasplante de médula ósea y dio una mutación en RBA. Repetime. No. Se pensó en un trasplante de médula ósea. Y dio una mutación heterocigota en 2 variantes de LRBA. Sí, perfecto. Finalmente lograron mejorarla o sacarla, y vino el resultado más tarde. La pregunta es, si consideraría trasplantarla ahora, que está bien, la paciente, sí, o el paciente, no sé, sí, y esperar un rebrote severo, sí, si consideraría utilizar baricitinib en un paciente con similares características ante la falta de respuesta. Bien, perfecto. Y ahora este paciente está con micofenolato y sí, descenso de corticoides a 10 miligramos por día, asintomática, la cual parece un milagro, dice. Tal perfecto, cual. Bueno, a ver si queda algo más de este paciente. No, esto es lo que
lo que preguntan. Bueno, y preguntar si hubiese pensado en una interferonopatía, me dicen, por el retraso madurativo y la infección por citomegalopatía. O sea, la pregunta sería si la trasplantarían y si pensarían en una interferonopatía en este paciente. Perfecto. A ver, si la paciente tiene un cuadro clínico, como vemos, de inflamación, no sé si dijiste si tenía autoanticuerpos, si tenía FAN y anti-DNA positivos. La verdad que no lo vi, ahora lo pregunto. Está bien. Independientemente de eso, la nena tiene un fenotipo clínico de gran compromiso multivisceral, con infecciones severas, con inflamación, por lo que estuve viendo, ¿sí? Y con un cuadro de activación macrofágica o de linfohistocitosis hemofagocítica. Perdón, tienen cuerpos positivos, DNA y FAN positivos, me dicen. Sí, perfecto. A ver, si te lo acorto, si le hicieron un estudio genético y en el estudio genético valoraron que tiene 2 mutaciones en el gen RBA, con lo cual cumple para una enfermedad que es autosómica recesiva, que esas variantes que identificaron las analizaron y están en lo que son definiciones de patogénica o probablemente patogénica, están publicadas en pacientes con defectos en el RBA, o están consideradas, hay todo un análisis que hay que hacer, consideradas bajo los programas de predicción como que es patogénica, lo que tiene la nena es un defecto hereditario monogénico de enfermedad autosómica recesiva por defecto en el RBA, con un fenotipo severo como está descrito en los déficits del RBA. En ese contexto es un poco lo que hablábamos recién. Los defectos monogénicos suelen ser de presentación precoz, como esta niña, y refractarios a las terapéuticas. Por eso es refractaria al corticoide, al rituximab, al plasmaféresis, a la gamma-globulina, ¿de acuerdo? Por eso es refractaria, lo que viene bien a lo que estábamos refiriendo anteriormente. En ese contexto de deficiencia del RBA, nosotros a cuadros severos los trasplantamos. Nosotros tenemos trasplantado a una paciente con deficiencia de RBA que hoy, a más de un año de trasplantada, está inmunoreconstituida y clínicamente muy bien. Digamos que curada, con un trasplante de médula ósea de células hematopoyéticas halogénicas, con un donante de banco, no emparentado. Y si la pregunta es trasplantarla en estas condiciones o esperar una situación peor, a ver, podría haber mucha discusión entre los trasplantólogos, pero yo creo que no. Siempre lo mejor es trasplantar a los pacientes cuando están en la mejor condición clínica. Uno sabe por definir una enfermedad monogénica por RBA, esa niña en algún momento se va a complicar. Entonces lo que hay que ofrecerle es una terapéutica antes de que se complique. Y además, las posibilidades de éxito de un trasplante están fuertemente relacionadas a la condición clínica de la cual el paciente ingresa a la unidad de trasplante. Por lo tanto, me parece que lo mejor que se puede decidir es un trasplante lo antes posible. Y con respecto a utilizar anti-JAK, creo que era la pregunta, sí, o algo, sí, claro, es válido, ¿sí? No sería lo más importante, quizás uno podría pensar en abatacept, por ejemplo, ¿sí? Conociendo la fisiopatogenia de la enfermedad, pensar más en un mecanismo mediado por el RBA CTLA4 que pensar en activadores de JAK. Fíjate cómo el ejemplo da para cómo un defecto monogénico identificado te permite un razonamiento terapéutico personalizado. Y uno lo que podría hacer en ese caso es lo que nosotros llamamos utilización como puente. Es decir, utilizarlo hasta que el paciente esté en las condiciones con un donante disponible para trasplante. Si vos me decís cómo lo definiría, defecto del RBA, y le trataría quizás una abatacept, una vez que tenga la disponibilidad de un donante familiar o no familiar para hacer el trasplante. Ese sería mi plan, antes de que se complique. Perfecto. Hay varias más. No sé cómo... Bueno, los lupus monogénicos, ¿qué papel jugaría la terapia estándar usada en la actualidad?
En los Más o menos defectos, te contestaste. es lo mismo, en los defectos monogénicos, Sí, bueno, lo que venimos hablando, la sí, terapéutica tendría esa debilidad que estamos repitiendo con las primeras preguntas y con este caso clínico, ¿de acuerdo? perfecto. ¿A qué pacientes con lupus juvenil les pedirían un estudio genético? Bien. Que también. Aquel que, primero, tomando el lupus en sí, aquel que inicie sus manifestaciones lo más precoz posible. Es decir, todo el lupus antes de los 2 años tiene más posibilidad de que sea monogénico que un lupus desarrollado a los 15, 16, 18 años. O sea, la edad de presentación de la manifestación. 2, cuando en el fenotipo de autoinmunidad se asocia un fenotipo de infección que no esté justificada por la inmunosupresión o modulación del tratamiento. Por ejemplo, como este paciente, el citomegalovirus intestino. Es decir, todo aquel fenotipo infeccioso que no esté justificado por la inmunosupresión debe hacer pensar que el paciente tiene 2 tipos de manifestaciones presentadas, la autoinmune y la infecciosa para ser monogénico. Lo mismo podría hablar de lo inflamatorio, la asociación de un fenómeno inflamatorio, una enfermedad intestinal, como vimos recién, una enfermedad intestinal pulmonar, etc. Alguna valoración del laboratorio, fíjense que en la charla está, valoraciones de laboratorio que demuestren alguna defecto que no sea solamente los autoanticuerpos, sino que hable de defectos en otras de los efectores del sistema inmune, y algo que es fundamental, que tiene que ver con la recurrencia de la enfermedad, es decir, más que la recurrencia es el antecedente heredofamiliar. Todo paciente con un hermano o hermana para las formas autosómicas recesivas, o hermano o hermana para las dominantes, en los cuales los padres tengan clínica, deben hacer sospechar. Te doy un ejemplo. La semana pasada tuve una videoconsulta con un paciente adulto, primera vez, recién llegada de España, con 56 años, cuya hermana tiene diagnóstico de lupus. Le pedí el informe de la hermana y tiene un lupus clásico, como lo decís vos. Y ella tiene un cuadro de hematuria sostenida de hace 6 años, con FAM positivo, hipocomplementemia y anti-DNA y anti-SM negativos. Si vos me decís, en esa paciente, por más que sean adultos, yo estoy pensando en la posibilidad de una enfermedad monogénica en estas 2 hermanas. Condicionado por 2 hermanos, una que la que tiene lupus y un hermano que no tuvo lupus, que tienen miocardiopatía dilatada. Entonces vos fíjate cómo voy sumando situaciones en el fenotipo que me hacen pensar de que lo que el paciente tiene no es la suma de una susceptibilidad y una desencadenante ambiental para desarrollar una enfermedad. Entonces, mientras más de estas variables manifieste el paciente, más posibilidades de que algún estudio genético identifique una causa génica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, siguen quedando. Bueno, ya respondiste algunas preguntas ya sé que se repiten. Bien. También preguntan, ¿cuáles serían los genes que hacen que el lupus en afroamericano sea más severo, principalmente a nivel renal? Ay, no te lo sabría decir. No, Perfecto. no. Lo dejo para nefrólogos, para expertos en variables de lupus, pero no he leído nada ahora sobre eso. Sí he visto sobre severidad global, pero no puntualmente para la situación de nefro. Bueno, me preguntan también, el común denominador entre Saga y Les se pone en alteración del metabolismo de la interferón alfa. Esto influye en la producción del BLyS. Por lo tanto, el uso de belimumab en dichos pacientes, ¿cuál sería tu opinión? Bien, a ver, sí, es una posibilidad, pero yo como inmunólogo tengo que respetar el conocimiento de los reumatólogos que tienen mucho más experiencia en esto. Para nada yo trato pacientes con estos fenotipos y con estos defectos inmunológicos. Así que no, ahí no, tampoco te puedo responder. La base es válida, y es un poco lo que hablábamos de la identificación de un defecto para saber cuál es la vía inmunológica que está involucrada, para ver cómo desde el punto de vista terapéutico la podés subsanar. Desde ese punto de vista es válido, pero cero experiencia. Tengo que ser sincero en eso, ¿no?
creo que ya no quedan preguntas, lo que sí quedan son muchas felicitaciones. O sea, tu clase es desde todos lados, así que creo que cerramos con esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y participar a gente de otra especialidad en la mirada así interdisciplinaria de lo que es el lupus o lo que puede ser cualquiera de las enfermedades que ustedes ven desde el punto de vista reumatológico. Así que les agradezco enormemente la invitación y la confianza para formar parte del equipo docente de la Sociedad Argentina de Reumatología. Muchas gracias. Gracias por hacernos pensar cada vez más y creer que tenemos que volver a hacer planteos de unos pacientes que ya tenemos, planteos de lupus monogénico, por supuesto. Claro que sí. La idea es trabajar interdisciplinariamente para todo. Muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo, por compartir la sabiduría y todos los conocimientos que tenés. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Hemos tenido una alta concurrencia, así que muchísimas gracias, y gracias a la Sociedad de Reumatología y a Roberto por el apoyo. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Matías. No, gracias. Les mando acá un saludo con la mano, aunque no me vean. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos vemos en la próxima reunión, el día 4 de agosto, con una charla de la doctora Espada.